Antes de comenzar, por favor, suscríbete al canal Abuela Cuenta, deja tu like y acompáñame en este testimonio que jamás debí. Yo, pero que ya no puedo seguir ocultando, mi nombre ya no importa. Durante más de 60 años he vivido con un hábito sobre los hombros y un secreto clavado en el alma. Fui conocida como la hermana Benedetta, pero la que narra esto no es una santa, es apenas una sobreviviente. Tenía 17 años cuando crucé por primera vez las rejas del convento de Santa Cecilia en una aldea remota del norte de Italia. Mis padres me enviaron allí después de un escándalo familiar que jamás fue explicado del todo. Me dijeron que allí encontraría redención, silencio y la paz de Dios. Pero lo que hallé fue oscuridad. Desde el primer día, algo me pareció fuera de lugar. Las puertas del convento eran más gruesas de lo normal, los vitrales proyectaban sombras en lugar de luz, y el aire siempre olía a incienso viejo y humedad, como si los rezos se hubieran podrido en las paredes. Me asignaron la celda número 9. Estaba al final de un pasillo que ninguna otra hermana parecía cruzar. Cuando pregunté, me dijeron que era una celda reservada para almas especiales. No entendí, pero no pregunté más. Aprendí que en Santa Cecilia el silencio era regla, y desobedecerlo traía consecuencias. Las noches eran lo peor. A partir de la tercera comencé a escuchar cosas. Golpes secos detrás de las paredes, susurros en latín y un frío que salía del suelo como si la tierra misma rechazara lo que allí se ocultaba. Me aferraba a mi rosario, rezaba con los ojos cerrados, pero nada aliviaba la sensación de que alguien o algo me observaba desde el otro lado de la celda. Un día supe que algo no estaba bien, y que en aquel lugar Dios había sido expulsado hacía mucho tiempo. La celda número 9 tenía algo vivo. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, tal vez el aislamiento, el cambio de vida, la rutina rígida de rezos y penitencias, pero no. Esa habitación respiraba, se sentía como una caja sellada, donde las paredes exhalaban un aire helado, cargado de algo que no sabía nombrar. Una noche, al apoyar la oreja en el muro que daba al viejo pasillo clausurado, escuché una voz. No era oración, era un lamento, largo, ahogado, como el gemido de él. Me alejé de un salto. Mi piel estaba cubierta de sudor, pero la habitación estaba tan fría que mi aliento salía en forma de vapor. Quise hablar con la Madre Superiora, Sor Juliana, pero cuando mencioné que algo no estaba bien en mi celda, su rostro cambió, me miró con severidad y simplemente dijo: la número 9 es un lugar de prueba. Si Dios te puso ahí no es para que cuestiones su voluntad. Desde entonces, ninguna otra hermana me dirigió la palabra con ternura. Era como si un velo invisible me hubiera cubierto, como si hubiese sido marcada. Un mes después, durante la limpieza del antiguo archivo del convento, encontré algo. Una libreta pequeña, con tapas de cuero agrietado y hojas manchadas por el tiempo. No tenía nombre, pero las primeras páginas hablaban de una tal hermana Clara, alojada en la celda número 9 en el año 1937. Clara relataba visiones, voces, sueños donde figuras sin rostro la rodeaban mientras dormía. Decía haber encontrado símbolos extraños debajo de su colchón. Círculos entrelazados, cruces invertidas, palabras en lenguas que no se enseñaban allí. La última página decía: si lees esto, no duermas en la celda. Sal, sal mientras aún puedas. Esa noche no dormí. Me senté contra la puerta con el rosario apretado entre los dedos y recé el Salmo 91 una y otra vez, hasta que los primeros rayos del sol atravesaron a duras penas la pequeña ventana con rejas. Al amanecer, fui a la biblioteca en secreto. Buscaba cualquier registro sobre la hermana Clara. Pero su nombre no aparecía en los libros, ningún documento, ninguna fotografía, como si nunca hubiera existido. Durante el almuerzo, observé a Sor Cecilia, la más anciana del convento. Sus manos temblaban al cortar el pan, pero sus ojos, hundidos y grises como piedra mojada, me miraban de reojo.
Cuando terminé de comer, se me acercó lentamente y me susurró al oído que duermen en la 9 no despiertan igual, si es que despiertan. Intenté seguirla, pero desapareció por uno de los pasillos antiguos que ya no se usaban. Desde ese día nunca más la vi en los rezos ni en las comidas. Al preguntar por ella, nadie respondía. Las hermanas me observaban con una mezcla de miedo y compasión. Decidí inspeccionar mi celda. Calenté las losas del suelo. En una de ellas escuché un eco hueco. Cavé con una cuchara robada del comedor, raspando el borde durante horas. Finalmente, levanté una loseta y encontré una cavidad. Dentro, una pequeña caja de madera con un crucifijo roto y un pergamino cubierto de sangre seca. El mensaje decía: aquí duerme el alma que no fue salvada, aquí el silencio grita. Temblando, oculté la caja en mi hábito y salí hacia el viejo confesionario. Sabía que estaba prohibido entrar sin permiso, pero no podía más. Sentía que si no hablaba me ahogaría. Dentro me arrodillé y comencé a llorar. Susurré lo que había encontrado, lo que había escuchado, lo que había leído. Pero del otro lado no hubo silencio, sino una risa lenta, seca, como de garganta herida. Salí corriendo. En el pasillo me topé con Sor Antonia, que al verme pálida y sin aliento, me sujetó del brazo. ¿Qué viste?, preguntó. Al contarle no dijo una palabra. Me llevó a su celda y trancó la puerta. Sacó de un cajón una cruz de madera antigua con un clavo oxidado aún incrustado. Me dijo: esto no es nuevo, llevo años esperando que alguien más lo notara. No estás sola, Benedetta. Esa noche, Sor Antonia me reveló que el convento había sido construido sobre las ruinas de un monasterio medieval donde, siglos atrás, se realizaban rituales paganos bajo el disfraz de oraciones cristianas. Me habló de símbolos grabados en la piedra, de túneles ocultos bajo el convento, de hermanas que desaparecían y cuyas familias jamás volvían a saber. La celda número 9, dijo, era el lugar donde se sellaban los pactos, no con Dios, sino con algo mucho más antiguo, y que yo, por alguna razón, había sido elegida. Las palabras de Sor Antonia me dejaron paralizada. Yo había llegado allí buscando paz, expiación, una vida entregada a Dios, y sin darme cuenta, había sido colocada en el centro de una oscuridad que venía desde siglos atrás. Aquella noche apenas dormí, pero a la mañana siguiente encontré la celda de Sor Antonia vacía. Pregunté por ella. Se fue al retiro en Roma, me dijo Sor Juliana, sin mirarme a los ojos. Pero sus pertenencias seguían allí, intactas. Incluso el crucifijo antiguo seguía sobre la mesita. Lo tomé sin pensar. Esa fue la primera vez que entendí que en ese convento quien hablaba desaparecía. Los días se hicieron más pesados. La celda número 9 comenzó a afectarme de formas que no puedo explicar. Tenía pesadillas donde me veía a mí misma enterrada bajo tierra, con los labios cosidos. Escuchaba voces que me llamaban por mi nombre desde los rincones. Una noche desperté con el hábito manchado de sangre, sin herida alguna, y una palabra escrita en la pared: obedece. Una mañana, durante el rezo del rosario, mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, solo mis ojos funcionaban. Y entonces vi detrás del altar una figura alta, cubierta con un velo negro, flotando apenas por encima del suelo. Nadie más parecía verla. Cuando intenté gritar, mi voz no salió. Fue Sor Lucía quien me sacó del trance horas después. Pero cuando le pregunté qué había pasado, solo dijo: «Te muy lejos». Comencé a escribir todo en un cuaderno que escondía bajo el colchón, cada palabra, cada visión, cada detalle. Necesitaba dejar registro, porque empecé a temer no durar mucho más. Cada día que pasaba, sentía que algo dentro de mí iba muriendo, como si la celda estuviera absorbiendo mi alma lentamente. Y entonces, un día, a la puerta de la celda número 10, vacía desde que llegué, se abrió sola. Dentro, escuché la voz de Sor Antonia. Corrí hacia la celda número 10, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación vacía, pero el aire estaba cargado, denso,
como si alguien acabara de salir. El olor no era incienso, era tierra húmeda y algo más, metal oxidado. Me acerqué lentamente, buscando algún indicio, alguna señal de que Antonia estaba allí. Pero solo hay un pequeño trozo de tela rasgada, negra, con una mancha oscura en el borde. La guardé en mi manga y salí, pero algo me detuvo. La vela del pasillo, que siempre estaba apagada, ahora ardía con una llama azulada. No había corrientes de aire, no había nadie allí. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche decidí no regresar a la celda número 9. Dormí en la capilla, detrás del confesionario. Fue ahí donde encontré la segunda libreta, oculta en el altar bajo un paño de lino roto. Esta vez no era de Sor Clara, era de una joven llamada hermana Lucía, pero no la misma que vivía conmigo. Esta Lucía escribía en 1921. Sus páginas hablaban de un antiguo rito que se realizaba cada 10 años. Una ofrenda silenciosa. Una hermana era elegida y alojada en la celda número 9, donde debía desaparecer en oración para sellar un pacto de protección sobre el convento. Quien era elegida jamás volvía a ser vista. Lucía no lo creía. Decía que lo que se adoraba allí no era Dios. La última página termina una advertencia. Si has sido elegida, no reces, huye. Yo ya lo sabía, fui elegida. Y ahora debía encontrar la salida antes de convertirme en la próxima ofrenda. No podía escapar de día. El convento estaba custodiado, las puertas siempre cerradas con llave, y Sor Juliana tenía ojos en cada rincón, pero en las noches, durante el rezo de completas, algunas zonas quedaban desiertas. Fue en una de esas noches que bajé sola hacia los sótanos, buscando los túneles que, según Antonia, aún conectaban el convento con las ruinas antiguas. Llevaba una vela, el crucifijo oxidado y las 2 libretas. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Descendí por una escalera en espiral, húmeda, con peldaños rotos, hasta llegar a una puerta baja. Al abrirla, un viento helado me golpeó el rostro. No era viento natural. Venía desde un lugar donde el aire no debería moverse. Adentro los muros estaban cubiertos de símbolos tallados, todos iguales, un círculo atravesado por una cruz invertida. Al fondo un altar de piedra con restos de cera negra derretida y al centro una máscara. La tomé entre mis manos. Era de madera, tallada con rasgos femeninos pero sin boca. Solo 2 ojos vacíos. Al tocarla, escuché una voz en mi mente clara, penetrante: tu silencio es tu promesa. La dejé caer. Corrí, pero al volver alguien me esperaba en el pasillo. Sor Juliana no dijo una palabra. Me miró largo y tendido, luego extendió la mano. Me pidió las libretas. Yo las tenía ocultas, pero supe que mentir no serviría. Le entregué solo una, sonrió. Has sido obediente, eso agrada al que nos cuida. Y se alejó, sus pasos resonando como campanadas de condena. Esa noche soñé con un espejo. En él no veía mi reflejo, sino a una joven con los ojos arrancados y la boca cosida. Me suplicaba sin palabras, extendiendo una mano ensangrentada hacia mí. Al despertar tenía marcas rojas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza durante el sueño. La celda número 9 castarlía a carne quemada. Pero no había fuego. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Había perdido ya la noción de los días. Algunas hermanas dejaban de aparecer. Decían que habían sido enviadas a otros conventos. Pero una noche las vi, de pie en el jardín interno, en círculo, mirando hacia el cielo, todas con los ojos cerrados, murmurando algo en latín. En el centro, una figura encapuchada sostenía una caja negra. Corrí antes de ser vista. En mi cuaderno comencé a escribir una única frase, una y otra vez. No soy de ellas, no soy de ellas. Pero lo era, lo sabía. Desde el momento en que crucé esas puertas, algo me marcó. El día en que desapareció Sor Marcela, entendí que sería la próxima. Su celda amaneció abierta, la cama vacía y una vela derretida en forma de cruz sobre el suelo. La misma figura encapuchada apareció esa noche en mis sueños, murmurando: el sacrificio mantiene viva la fe.
Ya no distinguía el sueño de la vigilia. Las paredes hablaban, las sombras caminaban. El crucifijo oxidado comenzaba a sangrar cuando lo apretaba fuerte. Quise gritar, pero no podía. Mi voz ya no me obedecía. Comencé a aislarme. Evitaba la mirada de las demás. Caminaba en silencio, dormía en rincones ocultos del convento y comía solo lo necesario. Cada vez que alguien se me acercaba, sentía que estaban midiendo mis pasos. Las noches eran peores. Los muros susurraban mi nombre, pero no con voz humana. Era un arrullo cavernoso como el eco de un pozo sin fondo. Descubrí una tercera libreta escondida bajo una losa del claustro interior. Esta vez no era un diario. Eran registros, nombres, fechas, todas mujeres jóvenes, siempre en intervalos de 10 años. Cada nombre terminaba con una cruz. Una lista de ofrendas, pensé, y el último nombre escrito era el mío. Benedetta, 1962, mi año de ingreso. No pude contener las lágrimas. Corrí hacia la celda número 9 decidida a enfrentar lo que fuera. Pero al entrar la encontré transformada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. El suelo abierto como una tumba, y al centro la máscara sin boca, esta vez con ojos, me miraba. No recuerdo cómo salí de allí. Desperté en la enfermería. Me dijeron que había sido encontrada inconsciente. Sor Juliana no me habló. Solo dejó sobre mi cama un libro de oraciones y una rosa negra. Esa noche la celda número 9 fue sellada con concreto, pero yo aún la escuchaba respirar. Decidí escribir todo, no para salvarme, sino para evitar que otra tomara mi lugar sin saber lo que ocurría entre esos muros. El convento de Santa Cecilia no era santo. Era una prisión, un altar de antiguos dioses disfrazado de fe cristiana, un pacto sellado con sangre cada década para mantener el lugar protegido. Mi nombre no volverá a figurar en listas, ni mi voz será años más tarde, cuando las monjas viejas murieron y las jóvenes tomaron el control. La celda número 9 fue reabierta como almacén. Una hermana novicia entró sola sin saber su historia. Nunca más volvió a hablar. Hoy vive en un convento en Sicilia muda, con la mirada perdida. Yo escapé del hábito, del convento, de los juramentos, pero nunca escapé de la celda. Vive en mí, en mis sueños, en mis huesos. Y si estás escuchando esto, si alguna vez te invitan a un retiro en Santa Cecilia, recuerda esto. No aceptes la celda número 9. Allí el silencio no es ausencia de sonido. Es el grito eterno de las que ya no tienen voz. Me marché del convento en silencio. No hice preguntas, no dejé notas. Caminé por horas hasta que un camionero me recogió en la carretera. No le conté nada. Solo dije que necesitaba llegar a Roma. Durante el viaje no dejé de apretar el crucifijo oxidado en mi bolsillo. Sentía que si lo soltaba, algo me echó detrás. En Roma encontré refugio en una pensión modesta, donde nadie hacía preguntas. Comencé a trabajar limpiando iglesias, irónicamente. Nadie sospechaba que la mujer que fregaba los suelos del altar era una exmonja marcada por un culto ancestral. Intenté llevar una vida normal, pero no podía escapar de las voces. En las noches, escuchaba pasos arrastrados en el pasillo, en los espejos del baño. A veces no veía mi reflejo, sino el de la joven sin boca. Una noche la vela de habitación se apagó sola. Al volver a encenderla, vi una cruz negra dibujada en la pared, recién hecha. Nadie había entrado, nadie que yo pudiera ver. Comencé a escribir un nuevo diario. En él volqué todo, fechas, nombres, símbolos, sueños, apariciones. Era mi forma de resistir, de probarme que aún era dueña de mi mente. Pero incluso ese diario comenzó a cambiar. Algunas noches, al abrirlo, encontraba páginas escritas en otra letra, lenguas que no conocía, dibujos de círculos y rostros distorsionados. Entonces lo comprendí, no había escapado. La celda estaba en mí y la voz que la habitaba seguía reclamándome. Un día, mientras limpiaba una capilla antigua en las afueras de Roma, conocí al padre Matteo. Era joven, de mirada serena, con una ternura en la voz que me desarmó. Me habló sin juicio, sin presión.
Le dije que no era monja, que solo buscaba trabajar. Me permitió quedarme. Me dio pan, techo y algo que hacía años no sentía, confianza. No le conté todo, pero sí parte. Le hablé de Santa Cecilia, de las desapariciones, de los símbolos. Esperaba que se riera, que me tomara por loca, pero no lo hizo. Me escuchó en silencio. Al final me dijo que había oído hablar de Santa Cecilia en los círculos antiguos del Vaticano, que era un convento olvidado, intocable, bajo custodia de una orden muy antigua. Le mostré las libretas, el crucifijo, la rosa negra ya marchita. Mateo palideció. Me pidió que no las mostrara a nadie más, que lo que tenía entre manos era peligroso. Le pregunté si creía en lo que le decía. No respondió. Pero esa noche fue él quien no durmió. Lo escuché rezar hasta el amanecer. Días después, me pidió acompañarlo a una biblioteca cerrada al público. Allí, entre manuscritos polvorientos, encontramos un códice con el sello de una orden suprimida por el Papa hace siglos, la Vox. El códice hablaba de un lugar en el norte donde cada década se sellaba el mal a través del silencio. Mencionaba una celda, la número 9. Volví a tener pesadillas, pero esta vez ya no eran solo mías. Mateo también comenzó a tenerlas. Despertaba agitado con los ojos rojos y la respiración cortada. Me confesó que soñaba con mujeres vestidas de blanco, flotando sobre un altar de piedra, todas sin rostro, todas apuntando hacia él. En los sueños él era amarrado, obligado a ver como una figura encapuchada le arrancaba el corazón. Despertaba empapado en sudor. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo, que el contacto con los objetos del convento había abierto una puerta que no sabíamos cerrar. Intentamos quemar las libretas, pero no ardían. Intentamos enterrarlas. A la mañana siguiente estaban sobre la cama, intactas, limpias, como nuevas. Mateo comenzó a investigar la historia del terreno donde se levantó Santa Cecilia. Descubrió que antes de ser convento fue un templo pagano dedicado a una diosa de la oscuridad y el sacrificio. El templo fue destruido por una orden cristiana que luego construyó el convento para contener lo que allí habitaba. El silencio era parte del ritual. Un día, la Madre Superiora del convento de Roma pidió verme. Me dijo que había recibido cartas de Santa Cecilia solicitando mi retorno, que Sor Juliana había muerto y querían recuperar lo perdido. Me negué. Pero esa noche la cruz volvió a aparecer en mi pared. Y esta vez sangraba. Mateo quiso marcharse. Dijo que era demasiado, que la fe no bastaba para luchar contra algo así. Pero yo no podía huir otra vez. La celda número 9 a Rose llamaba, no por obediencia, sino porque, de algún modo, yo era la última llave. Sin mí, el ciclo no podía completarse. Las otras hermanas elegidas fueron sacrificadas, silenciadas, pero yo había escapado. Eso había desequilibrado el pacto. Una noche sentí una presencia en mi cuarto. No vi nada, pero el aire se volvió espeso. El crucifijo oxidado comenzó a vibrar en mi mano y escuché claramente una voz junto a mi oído: vuelve. O traeremos la celda a ti. Mateo me encontró en el suelo, temblando, con la boca llena de sangre. No recordaba haber gritado, pero mi garganta estaba rota. Comprendimos que ya no era una elección. Si no regresaba a Santa Cecilia, lo que estaba allí vendría al mundo. Debíamos sellarlo una última vez, y yo debía ser la ofrenda. Preparé mis cosas en silencio. Mateo quiso acompañarme. Le dije que no, no debía arrastrarlo. Pero él insistió. Si mueres, muero contigo, dijo. Yo no tenía fuerzas para discutir. Tomamos un tren al norte. En cada estación sentía que los muros del convento respiraban más cerca. Al bajar, la neblina lo cubría todo. Santa Cecilia nos esperaba, con las puertas abiertas. Entramos al convento al amanecer. Las campanas no sonaban, no había cantos. Ninguna hermana salió a recibirnos. El lugar parecía vacío, pero las puertas interiores estaban abiertas, como si alguien nos hubiese guiado.
Mateo caminaba detrás de mí, con el códice en una mano y una cruz de plata en la otra. Yo llevaba el crucifijo oxidado, la rosa negra prensada en mi diario y una vela bendita. Avanzamos por el pasillo hacia la celda número 9. Estaba sellada, cubierta por una losa de piedra con inscripciones antiguas. Mateo las leyó en voz baja. Aquí duerme el silencio eterno, no perturbar. Pero debía hacerlo. Me arrodillé frente al muro, coloqué el crucifijo sobre la losa. Al instante, una grieta recorrió la piedra. Un viento helado sopló desde dentro, y la puerta se abrió. El interior no era como lo recordaba. Ya no era una celda, era una gruta, un pasaje hacia las entrañas de la tierra. Un altar al fondo brillaba con una luz púrpura que no venía de ninguna fuente visible. La máscara sin boca flotaba sobre el altar. Mateo quiso detenerme, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Me acerqué sola. Cada paso era un susurro en mi mente. Benedetta, Benedetta. Al llegar al altar, la máscara descendió lentamente hasta colocarse sobre mi rostro. Y entonces vi todo. Al colocarme la máscara, un torrente de imágenes invadió mi mente. No eran recuerdos míos, sino memorias ancestrales. Vi a cada una de las mujeres sacrificadas, una por una, desde el primer siglo. Vi sus rostros aterrados, sus manos atadas al altar de piedra, vi la sangre mezclarse con incienso negro. Sentí su dolor, su angustia, pero también su resignación. Ellas sabían que morían para contener algo mucho peor. Vi a la hermana Clara llorando en la oscuridad, a Lucía arrancándose las uñas contra las piedras, a Sor Antonia escribiendo desesperadamente en la pared antes de que su garganta fuera cortada. Ellas me veían, me suplicaban. Yo era la última y debía decidir. La voz volvió. Ya no era un susurro, era un rugido. Elige. Me quité la máscara. Mateo yacía inconsciente en el umbral de la celda. Su cuerpo temblaba. No podía dejarlo. No podía permitir que todo aquello continuara. Caminé hacia el altar. El libro del códice ardió en sus manos. Se consumió sin fuego. El altar comenzó a hundirse y con él todo el suelo. Recité el Salmo 9:1 de memoria, con voz firme, mientras la celda se deshacía a mi alrededor. Las paredes sangraban. El aire se volvió espeso. Grité un nombre que jamás había pronunciado: Éforos. Era el nombre del dios al que servían, y al nombrarlo lo sellé. La gruta se cerró, el silencio volvió. Mateo despertó horas después. Estábamos tendidos en el suelo, en lo que alguna vez fue la celda número 9. Ahora era solo una habitación vacía, sin símbolos, sin altar, sin máscara. Nos miramos en silencio. No dijimos una palabra. Sabíamos que había terminado, o al menos eso creímos. Nos marchamos esa misma tarde. Nadie nos detuvo. El convento estaba desierto. Caminamos hasta el pueblo más cercano sin mirar atrás. En la estación de tren, Mateo se desmayó. Tuvo fiebre por 3 días, deliraba, decía ver a las hermanas muertas rodeándolo. Yo me quedé a su lado todo el tiempo. Cuando mejoró, decidimos desaparecer, cambiar de nombres, de país, de vida. Durante años, viví en una aldea pequeña del sur de España. Mateo se ordenó sacerdote en secreto, lejos de los ojos del Vaticano. Yo nunca volví a vestir hábito, pero tampoco me sentí libre, algo quedó dentro de mí. Comencé a escuchar el canto de completas en sueños. A veces despertaba con cera en los dedos, aunque no hubiera encendido velas, y cada 10 años en la misma fecha encontraba una rosa negra sobre mi almohada. Era un recordatorio. El ciclo estaba detenido, pero no destruido. Pasaron los años. Mateo murió en silencio en una pequeña ermita junto al mar. En su último aliento me pidió que no lo enterrara cerca de iglesias, que su alma ya había visto suficiente oscuridad. Disfrazada de fe, lo envolví en lino y lo enterré bajo un viejo olivo, lejos del mundo. Yo me convertí en Teresa, una mujer vieja, de voz pausada que ayuda en la cocina de una escuela rural. Nadie sabe quién fui, nadie conoce la historia que me habita. Pero cada noche, antes de dormir, cierro bien la puerta. No oído por redención, sino por realidad. Una vez al mes, recibo una carta sin remitente.
En su interior siempre hay una frase distinta escrita a mano en latín. Algunas reconfortan, otras me hielan la sangre. La última decía: la celda nunca se cierra, solo cambia de huésped. No sé quién las envía. Tal vez alguna sobreviviente, tal vez alguien que aún vigila el pacto. Pero sé que el mal que sellamos no fue destruido, solo fue obligado a dormir un poco más. Y yo soy su guardiana. No elegí este destino, me fue impuesto. Y aunque sobreviví, a veces pienso que hubiera sido mejor morir en aquella gruta. Con las otras. Ellas me llaman en sueños, me invitan a reunirme, pero sé que mientras respire, tengo una tarea a recordar y evitar que alguien más ocupe la número 9. Intentaron reconstruir Santa Cecilia hace unos años. Leí en un periódico viejo que una orden extranjera compró el terreno. Planeaban hacer allí un retiro espiritual internacional. Sentí un escalofrío. Durante semanas soñé con la puerta abriéndose de nuevo. Escribí cartas, advertí a obispos, nadie respondió. El proyecto sigue en marcha, pero algo no permitirá que se concrete. En 2007, durante las primeras excavaciones, uno de los obreros murió enterrado vivo. Dicen que fue un accidente, pero en su tumba alguien dejó una vela negra. El terreno sigue maldito, y yo, aunque vieja, aún siento cuando se agita. Cada vez que la luna llena coincide con el 10º día de un mes sagrado, sé que debo estar en alerta. La celda me llama, pero resisto. Ahora tengo 84 años. Mi cuerpo está cansado, mi voz se ha vuelto lenta, casi un susurro, pero mi mente recuerda cada detalle con la precisión de una herida abierta. He escrito este testimonio no para buscar compasión, sino: el mal no desaparece, cambia de forma, se oculta entre vitrales y cánticos, se disfraza de hábito y oración. En conventos olvidados, en grutas clausuradas, en túneles que el tiempo no ha sellado por completo, sigue vivo, esperando. Si alguna vez escuchas sobre una celda silenciosa, si te ofrecen un retiro espiritual en una abadía antigua, si ves una rosa negra sobre tu almohada, corre, no preguntes, no reces, huye. La celda número 9 no es un lugar, es una grieta, y si se abre otra vez, nadie podrá cerrarla. Termino estas palabras con manos temblorosas, pero con el alma firme. Si llegaste hasta aquí, no dejes que esto se pierda. Graba mi voz, comparte mi historia, que el silencio no vuelva a ser cómplice. Por y no, porque aún escucha, porque la celda número 9 aún está esperando.